Para entender la historia de Rolex, tenemos que entender la vida de su creador, Hans Wilsdorf, un alemán quien a sus 12 años queda huérfano después de la muerte de su madre debido a una grave enfermedad que se presume pudo haber sido tuberculosis, una enfermedad mortal para la época. El mismo año, el padre de Hans muere a causas desconocidas. Algunos historiadores presumen que pudo haber sido un suicidio al no soportar la muerte de su amada esposa, por lo que a los 12 años Hans, junto con sus hermanos, quedan bajo la tutela de sus tíos, quienes vendieron el exitoso negocio que tenían sus padres para solventar la educación de los hermanos de Wilsdorf, recibiendo así una de las mejores educaciones de la época, por lo que tuvo que ser autosuficiente desde una época muy temprana, a lo que el mismo Hans le atribuye su éxito citando lo siguiente: si mis tíos no me hubieran enseñado a ser autosuficiente, no hubiera aprendido el valor de mis pertenencias y sobre todo a cuidar mis posesiones. No sería la persona que soy ahora. Creo que mi éxito se debe rotundamente a ser autosuficiente desde pequeño. Hans comenzó a trabajar en una empresa de perlas en su ciudad, muy influyente a nivel internacional, lo que le hizo cambiar el paradigma laboral de Hans, quien se dio cuenta de las grandes sumas de dinero que se movían en la empresa y el nivel de ventas que tenía, lo que cambió el paradigma para siempre y marcó el rumbo de su historia. En 1900, Hans se mudó a la Chaux de Fonds, Suiza, como periodista corresponsal y dependiente de la empresa de relojería Kuno Korten, donde ganaba 80 francos suizos, lo equivalente a 1.500 pesos por semana, y se empezó a interesar por cómo hacían los relojes, ya que exportaban más de 1.000.000 de francos en relojes de bolsillo al año, y la empresa se jactaba de ser la más precisa de la época, por lo que Hans empezó a interesarse en la maquinaria de los relojes. En 1905, Hans se mudó a Londres, donde trabajó para otra empresa de relojería de gran calidad, y solo 2 años después, su inquietud lo llevó a montar junto con un amigo, Alfred Davids, un local llamado Wilsdorf y Davids. El objetivo de ambos era dar relojes de gran calidad a precios razonables. 3 años después, mientras esperaba el bus tirado por caballos, estaba pensando en un cambio de nombre, donde sacó 100 posibles nombres para su marca. Al subir al ómnibus, platicando con un desconocido, justo antes de bajarse, le susurró Rolex. En ese momento Hans describe que supo que era el nombre correcto. Le encantó tanto que tan solo 7 días después lo patentó. Hans tenía en mente un reloj que fuera práctico, después de ver cómo a 2 hombres ebrios se les caía sus relojes de bolsillo, arruinándolos totalmente, por lo que en 1905 Hans fue a Viena, Suiza, y le hizo un pedido a Hermann Nagler, pues le hizo el pedido de relojes de pulsera más grandes de la época, pues antes los relojes de pulsera eran usados únicamente por mujeres, puesto que eran considerados como pulseras. Sin embargo, Hans se decidió a tener un diseño masculino y práctico, dando paso a la colaboración a largo plazo de Igler y Rolex, hasta que años después, Rolex compró a Igler. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. 14 días después de darse por iniciada, el 14 de julio de 1914, Rolex tuvo el primer certificado de alta precisión a un reloj de pulsera otorgado por el Observatorio de Kiev. Ese mismo año, Hans publicó que estaba seguro que los relojes de bolsillo serían reemplazados por los relojes de pulsera. En 1927, Rolex patentó y presentó su primer reloj hermético, conocido como el icónico Rolex Oyster. Hans puso varios puntos de venta en la ciudad, colocando en cada uno peceras con peces nadando junto a los relojes Oyster, por lo que la gente se quedaba sorprendida y se les hizo tendencia, ya que no existía reloj que soportara el agua, elevando sus ventas exponencialmente. 4 años después, presentó el Rolex Oyster Perpetual, el cual conservaba la hermeticidad, pero con un movimiento mecánico automático, lo que supuso otro gran giro en la historia. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de Royal Air Force compraron Rolex para reemplazar sus relojes de bolsillo. Sin embargo, los pilotos fueron capturados por las fuerzas enemigas. Al saber esto, Hans decidió reemplazar los relojes gratis hasta que acabara la guerra, siempre y cuando los oficiales escribieran a Rolex explicando cómo perdieron el reloj, en dónde estuvieron prisioneros, y el mismo Hans era quien leía las cartas. En 1945, Rolex marcó otro hito relojero al presentar el primer reloj de pulsera con una ventana que mostraba automáticamente la fecha. Mediante el uso de una rueda de fecha, Rolex Data Just supuso otra revolucionaria innovación en el mundo de la relojería, que acabó en la muñeca de numerosos líderes mundiales, como Sir Winston Churchill y el presidente de Estados Unidos Eisenhower. Hans también estableció en 1946, crea la marca filial Tudor, citando lo siguiente:
Llevaba muchos años considerando la idea de crear relojes de nuestros distribuidores que pudieran vender a un precio un poco más bajo, pero alcanzando los mismos niveles de confianza por los que Rolex es reconocido en todo el mundo. Por eso decidí fundar una empresa específicamente dedicada a la fabricación y venta de estos nuevos relojes. Esta empresa se llama Montres Tudor. En 1945, Rolex lanzó su primer reloj de submarinismo, el Rolex Submariner. Rolex contó con el legendario explorador y submarinista francés Jacques Sips. En 1954, Rolex lanzó otro revolucionario y vanguardista reloj, un reloj de herramienta denominado GMT Master. El GMT Master disponía de la característica habitual del Rolex, la caja hermética del Oyster, el movimiento perpetual, los índices y las agujas luminosos, pero incluía una aguja de 24 horas diseñada para indicar la hora de un segundo horario. Además, disponía de un bisel giratorio de 24 horas luminoso. El GMT Master fue originalmente diseñado para los pilotos de las aerolíneas de Norteamérica, para los pilotos de la aerolínea norteamericana Pan American World Airways y los trotamundos. En 1955, Rolex presentó el modelo Die Date, primer reloj en mostrar la fecha en una ventana y el día de la semana en otra. Esto permitió al portador identificar de un solo vistazo el día de la semana y la fecha del mes. El Rolex Milgauss se lanzó en 1956 con el número de referencia 6541. Este reloj era capaz de resistir los campos magnéticos. Fue diseñado para científicos que trabajaban en laboratorios como el CERN, en Ginebra, y empleados de centrales eléctricas o instalaciones médicas que pudieran verse afectados por el magnetismo. El Rolex Milgauss contaba con una aguja adicional en forma de rayo y se parecía bastante al Rolex Submariner. Hans Wilsdorf falleció en Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 1960. Fue enterrado en el Cementerio de los Reyes en Ginebra, junto a su primera y segunda esposa. El legado de Hans Wilsdorf y su contribución al mundo de la relojería es incomparable. La Hans Wilsdorf Foundation, fundada en 1945, es todavía propiedad de Rolex, y a pesar de su fallecimiento en 1960, tanto Rolex como su fundación continúan siendo fieles a su visión original, perdurar en el tiempo. No cabe duda que la visión de Hans lo llevó a ser el ícono relojero más grande del mundo, teniendo los mejores relojes, la mejor calidad y unos diseños que han trascendido a lo largo de la historia. Recuerda que puedes comprar nuestros relojes en Relojes Finos, el mundo del reloj. En nuestro perfil tenemos más videos relacionados como este, nuestra página de internet y nuestro número de WhatsApp. Los mismos relojes por un bajo costo.